saludamos con mucho gusto a Irán Becerra y nuestro gran amigo, el popular Ricardo Cañas. Historiadores puros veracruzanos en Aquí Estamos Veracruz. Antes que otra cosa, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, ustedes, por estar con Muy nosotros? contentos, muy satisfechos de que Televisa Veracruz nos invite para informar hoy a la población de Veracruz, a invitarlos a una conferencia que va a realizarse el día de hoy a las 7 de la noche en la plaza, en la parte baja del Museo de la Ciudad Manuel Gutiérrez Zamora, donde vamos a hablar sobre Veracruz, 504 años de gloria. Es una participación que Ricardo Cañas y su servidor vamos a tener, donde vamos a explicarle a todos los presentes cuáles son las principales efemérides y eventos importantes que le han dado gloria e imagen a la ciudad de Veracruz, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Desde obviamente la fundación de Veracruz, la constitución del primer cabildo aquí en este territorio, así como la etapa virreinal, la etapa propiamente de la lucha por la independencia, por qué Veracruz tiene las 4 H's de heroica, claro. Y no solamente eso, sino otras actividades, otros hechos históricos que si bien no tiene Veracruz esa categoría de heroica, también los debería tener, y ahí acompáñenos para que sepan cuáles son esos eventos relevantes que se realizaron prácticamente en la época de la colonia. Mega interesante este llamado de esta conferencia hoy en punto de las 7 de la noche. Por supuesto en el Museo de la Ciudad. Así es. Ahora bien, mi estimado Ricardo, a ver, ¿Veracruz realmente se fundó el 22 de abril? No, ¿O no? El 22 de abril lo que ocurrió fue el desembarco de Hernán Cortés. Okay. Ese Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó con toda su gente en una expedición y semanas más tarde se llevó a cabo por parte del escribano Diego Godoy el levantamiento de un acta fundacional de un cabildo. Ese documento que te estoy comentando, junto con la primera carta de relación de Hernán Cortés, se mandó a España. Lamentablemente el pirata Jean Flory interceptó esos barcos y se los robó. Por lo tanto, el acta de fundación del Cabildo de Veracruz está extraviada. Entonces, como no sabemos exactamente qué día se fundó el Cabildo, se toma entonces como el día del festejo, el día del desembarco de Hernán Cortés, que es el 22 de abril. Eso se hace desde hace muchos años. De hecho, en 1969 se hizo una gran fiesta por los 450 años de la fundación del Cabildo de Veracruz. Muy bien, continuando con esta historia de nuestro precioso Veracruz. Irán, el escudo de Veracruz, del puerto, este año ¿estaría cumpliendo 500 años? Así es, sí, efectivamente. ¿No? ¿Y por qué? Sí, es cuando Carlos V, lo conocemos como Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España y V de Alemania, emite una cédula real el 23 de julio de 1523, donde otorga el escudo de armas a la ciudad de Veracruz y también, por ejemplo, a la Ciudad de México, ¿no? Prácticamente la Ciudad de México también su escudo de armas va a cumplir 500 años y es muy importante porque es de los escudos más antiguos que ha habido aquí en nuestro país. Aunado a ello, el escudo de Veracruz, recordemos, a partir de 1954, por una ley orgánica del gobierno del estado que emite el entonces gobernador Marco Antonio Muñoz Turbol, establece que el escudo oficial del Estado Libre y Soberano de Veracruz, en ese momento Llave, hoy es de Ignacio de la Llave, va a ser el mismo que tiene el escudo de armas de la ciudad y puerto de Veracruz. O sea, el estado tiene el nombre de la ciudad y también tiene el propio escudo de armas de la ciudad de Veracruz. Y es muy importante que lo recordemos porque prácticamente es de los más antiguos y también ahí en la plática lo vamos a estar comentando. El escudo de Veracruz te dice mucho, ¿sí?, de la esencia de por qué, ¿sí?, se tiene, por ejemplo, la Cruz de Gules, la Cruz Roja, ¿no? ¿Por qué se tiene este castillo, claro, y demás? ¿Sí? Que es muy interesante y es necesario darlo a conocer porque sí nos tiene que llenar de orgullo a todos los veracruzanos que pues prácticamente la Ciudad de México, Medellín y Veracruz tengan los escudos más antiguos, no solamente de aquí de México, sino prácticamente de América continental en el aspecto latinoamericano. Dirían por ahí, porque tiene cola que le pisen, pero de peso en cuanto a historia se refiere. Fundamental. Mi estimado Ricardo Cañas, háblanos, es una pequeña entrevista que ya estamos prácticamente terminando, pero no podemos dejar de aprovecharlos para que, por ejemplo, nos digas, Ricardo, sucesos trascendentales que han ocurrido en Veracruz. Pues imagínate nada más cómo no sentirse orgulloso de ser veracruzano, tantas cosas que pasaron aquí. Aquí se inauguró el primer tramo de ferrocarril en México. Vamos a hablar de ello y vamos a presentarles la invitación a ese evento. Aquí en Veracruz se inoculó la primera vacuna en México. Fíjate nada más que interesante. Veracruz 4 veces heroica, en 4 ocasiones los veracruzanos salieron a defender con todo honor, con todo valor y con toda heroicidad a nuestra nación.
Entre estos y muchísimos eventos más, aquí Veracruz, hemos declarado a Veracruz como Puerta Olímpica de América. En sucesos ya del siglo XX, el 6 de octubre de 1968, llegó por primera vez a América la antorcha olímpica y entró por Veracruz. Entonces, aquí en Veracruz ha sido puerta de entrada, de salida, de sucesos muy importantes, como bien dijo Irán, de trascendencia nacional e internacional. Entonces, hoy vamos a platicar de todos esos sucesos, apoyándonos en imágenes, pero sobre todo para que la gente los conozca, pero no nada más eso, para que todo mundo se contagie de sentirse orgulloso de ser veracruzano o de vivir en la ciudad de Veracruz. No, y sobre todo lugares específicos, por ejemplo, esta esquina donde estuve contigo, donde José Azueta Así es. defendió también Así es. Veracruz. De eso vamos a hablar. Enfrente de la biblioteca, que dices, no puede ser, es impresionante. Así es. Cada esquina, cada callejón, cada lugar habla de mucha historia de lo que hoy en día podemos presumir de lo que es nuestro glorioso puerto de Veracruz. Veracruz, mira, o a ver quién me la contesta, la aviento al aire la pregunta. ¿Veracruz tiene el primer cabildo de América? No es propiamente el primer cabildo de América, pero sí es el más antiguo. ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso? ¿Por Mira. qué? Porque existieron unos primeros, ¿sí? Exacto. En la zona de Panamá, en De la Panamá zona y de Darién, Colombia. entre Panamá y Colombia. Hubo unos que se asentaron antes. Recordemos que cuando llegan los españoles con Cristóbal Colón, primero llegan al Caribe, después se van a la zona de lo que es Centroamérica, actualmente Que en les Panamá. quedaba muy cerca. Así es. Ahí es donde fundan los primeros cabildos, pero que hoy en día ya no existen. Desaparecieron. Desaparecieron. Duraron, haz de cuenta, por ejemplo, Belén todavía lo fundó Cristóbal Colón, Santa Así María es. la Antigua del Darién y También. otros más. Eran como 5 antes de Veracruz y curiosamente estos desaparecen y queda Veracruz entonces como el más antiguo. Ya lo dijo Vicente Fernández, no hay que llegar primero. Hay que saber. Hay que saber llegar. Y llegamos, y llegamos. ¡Qué Ahí bueno! está. ¡Que desaparecieron! Mi estimado Ricardo Cañas, Irán Becerra, historiadores, nuevamente la invitación para hoy en la noche de la Hoy conferencia. a las 7 de la noche, acompáñanos tú también, estás cordialmente Gracias, invitado, gracias. todos nuestros amigos aquí de Televisa Veracruz, 7 de la noche en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Qué gusto tenerlos. Muchas Y gracias. públicamente, Ricardo Cañas. Gracias, gracias. Gracias. Gracias públicamente por siempre acudir al llamado cuando te necesitamos No, ya estamos. para cualquier cosa que tenga que ver Es con nuestra la historia de obligación Veracruz. como jarochos. Muchísimas gracias. Gracias.